Hoy vamos a trabajar con los conceptos de la clase 1. En esta clase la idea es presentarles un video breve con los conceptos y los fundamentos más importantes que necesitamos para el desarrollo del curso. Eh, este material lo van a tener disponible también en el aula virtual, ¿sí? Déjenme que voy a compartir la pantalla. Ahí estamos. Perfecto. La presentación. Bueno, voy a poner por acá. Como les decía, en la clase 1 vamos a ver los fundamentos de la simulación en educación. La idea es empezar a orientar el tema en aquellos preconceptos que tenemos acerca de la simulación y poder abordarlos después a lo largo del curso. La simulación como tal, básicamente, en su término más amplio, que es lo que nos convoca al desarrollo de estas acciones educativas, tiene que ver con un acto que consiste en imitar o infringir que se está haciendo una acción, pero cuando en realidad no se está llevando a cabo, ¿no? Digamos, eh, tratar de, en ese accionar, mostrar algo que es fingido, salvando las distancias y teniendo en cuenta algunas consideraciones. Gran parte del uso de computadoras tiene que ver con esto. En este caso puntual, si ustedes me observan a mí en el video, tengo un fondo que no es real, ¿sí? Ese fondo está simulado, ¿sí? Traté de buscar un fondo que quede acorde y simulé una determinada situación de acuerdo a una característica con alguna intencionalidad. ¿Qué ventajas y desventajas tiene de hacer esto? Bueno, primero este límite difuso que se empieza a mezclar y entremezclar en lo real y lo no real, y que empieza a tocarse hoy por hoy en términos de computación y de informática, que es una de las áreas de la cual yo vengo, con un montón de aristas y un montón de consecuencias. Lo que nosotros vamos a hacer es ver la parte más didáctica, educativa del asunto, ¿sí? Tratar de ver algunos ejemplos y algunas cosas y poder encuadrar los diferentes tipos de simulación. Básicamente la ventaja es la de ensayar. Yo podría ensayar una determinada situación, por ejemplo, estoy ensayando cómo se ve el video, antes de sacarlo, por ejemplo, en una situación real. Podría ensayar un experimento, ¿sí? Gran parte de cuando pensamos en simuladores, pensamos en laboratorios, en experimentos. De hecho, van a ver que gran cantidad de herramientas, que esa es una de las primeras cosas que van a notar, están enfocadas hacia esas áreas y esas disciplinas. La pregunta acá es interesante, es ¿por qué esas disciplinas son las primeras que salen y requieren de simulación? ¿Qué cosas ocurren para que esto sea así? ¿Y por qué otras no trabajan esta misma estrategia, viendo que el uso de la simulación tiene varias de las ventajas que estamos nombrando ahora? La de ensayar, la de explorar procedimientos, estructuras, podría, si fuera bastante hábil esa simulación, hasta probar cosas explorando, viendo, ¿no? Esto no se me había ocurrido hacerlo, que por ahí uno en el mundo real es muy costoso hacerlo, o muy arriesgado, o lleva mucho tiempo. Y por ahí acá los componentes que generan esa simulación lo permiten hacer. Detectar también procedimientos, cuellos de botellas, situaciones, por ejemplo, deben conocer o habrán escuchado alguna vez la simulación de colas, ¿no? De colas reales, ¿no? De colas, ¿qué pasa en las colas de los bancos? ¿Qué pasa cuando la gente se aglomera? Temas que son más que importantes en contexto de pandemia. Y probar hipótesis sobre el comportamiento de un sistema. Me hago una pregunta, establezco una hipótesis y pruebo a ver si esto es así. Hay algunas cuestiones que tienen que ver que no son limitantes, pero sí requieren de un cierto entrenamiento, habilidades específicas para pensar la simulación. Digo, primero aquel que la piense. Este es un tema, que después lo vamos a abordar más sobre el final. Y que la arme y que la construya. Lo otro es
las habilidades que requiere la persona para familiarizarse con esa simulación, que puede ser sencilla o muy compleja. Adquisición de datos, que puede ser mucha, costosa en el tiempo, ¿sí? Aquellas simulaciones que requieren de entrada de muchos datos, puede ser que las simulaciones entendidas en determinado campo profesional requiera de más tiempo del esperado. Y un modelo de entrada-salida para probar datos. Como todo modelo, es un recorte de la realidad y después hay que adaptarlo al mundo real, pero nos sirve de antesala. Y esto se da porque hay diferentes tipos de simulación educativa, ¿sí? Hay una que es la que a nosotros nos va a interesar y por la cual estamos interesados en este curso, que es el uso de computación y toma de decisiones a partir de ella. Es decir, requiero de la computadora o de algún instrumento de computación y me permite tomar decisiones. ¿Por qué pensamos en esta? Porque esta es la que más se adapta a una situación áulica, virtual o presencial, que vamos a poder llevar adelante, que vamos a poder encontrar y utilizar, que vamos a poder hasta pensar y diseñar, ¿no? Que no es el objetivo, y esto también está bueno en estas clases, no es el objetivo de este curso, no es que yo arme una simulación, la cree, la pruebe, la levante en un sistema computacional. Sí, imaginármela y diseñarla si fuera el caso. Si es que no encuentro alguna simulación que requiera de estas estrategias. Después está el de la computación y el ser humano, interactúan los dos, ¿sí? Es decir, me siento como inmerso en esa simulación, por ejemplo, un simulador de vuelo, que requiere mucha intervención humana y no solamente probar, apretar un botón o poner un dato o revisar algo. Y después la que es sin simulación. Acá entramos en el área, por ejemplo, sobre todo, que es muy común, dos áreas muy utilizadas, que son las ciencias médicas, con los simuladores de determinadas series, por ejemplo, de triage o de qué pasa en la calle, o de algún elemento físico que lo requiera. Actualmente las simulaciones clínicas están conectadas a una computadora y los maniquíes son computarizados, pero hay un paso previo. Simulación de juicios orales, bueno, hay un montón de cuestiones. Entonces, la simulación educativa, fíjense que pasamos de simulación a simulación educativa. Ese es el lugar donde nosotros nos vamos a parar. Ese es el lugar que nos interesa abordar. Entonces, ¿cómo es la simulación en la enseñanza? ¿Qué es lo que ocurre? Hay dos conceptos que están citados en la bibliografía y que van a ver en algunos de los documentos que les dejamos de material ampliatorio, que les recomendamos que lo vean. Van a haber dos autores que son Dewey, que es el aprender haciendo. La simulación nace a partir de las teorías de Dewey, de que la persona o el ser humano aprende haciendo, tocando. Cosa que es totalmente válida, es una concepción del aprendizaje, es la que tenemos que poner en blanco sobre negro. Estamos enfocando un aprendizaje de aprender haciendo, de un aprendizaje constructivista y de un aprendizaje situado, tal cual lo define Frida Díaz Barriga. Es decir, haciendo, situado. Esta es la concepción que subyace en la simulación. Por eso es importante entender cómo funciona y cómo nosotros tenemos que encuadrar este tipo de acción. Concepciones del aprendizaje sabemos que hay muchísimas, que van desde lo conductual hasta la conexión, basadas en las nuevas concepciones del conexionismo. Acá nos vamos a parar en algo que tiene que ver con la práctica. Traigo el término práctica porque en general van a ver que gran cantidad de estos elementos son para práctica. No necesariamente, ustedes podrían simular algo que les aprenda a entender una determinada teoría, guarda, o sea, esto no es tan blanco-negro, hay un montón de grises. Pero es cierto que cuando yo tengo que pensar la práctica simulada, mediada por tecnología, es un muy buen camino. Esto puesto en contexto de pandemia es el eje fundamental. Y puesto en contexto de que quiero pensar una carrera que no es el 100% presencial, que quiero empezar a virtualizar, y no tengo forma de resolver la práctica, por ejemplo, para aquel estudiante que vive en otro país y que no puede venir, bueno, entonces
acá empiezan a aparecer situaciones y herramientas que son un desafío, y que es el desafío que les vamos a ir presentando en este curso, ¿no? Poder pensar el uso de estas herramientas en situaciones que son a distancia. Esto se los voy anticipando, ya deben haber visto en qué consiste el trabajo final, y bueno, y en los sincrónicos lo vamos a ir abordando. La idea de los sincrónicos es ir trabajando juntos, ensamblando ese TP final, ¿sí? Esta sería como la lógica que vamos a utilizar en este curso. Bien, acá, ¿no? La simulación educativa asistida por computadora, ¿sí? Lo que yo les decía, esa es la que vamos a centrarnos, vamos a hacer foco, ¿sí? Es la representación digital de un sistema con pasos preestablecidos, características que tienen que ser enseñadas, ¿no? Un ejemplo típico del área de ingeniería es simular algo para que el estudiante pueda apropiarse. Vuelvo otra vez, situaciones extremas como la que estamos pensando, viviendo y demás, hacen que tengamos en cuenta estas cuestiones, ¿sí? O sea, podamos pensar en este tipo de situaciones. Es una representación del sistema real, como les decía, y en general hay un programa informático que nos ayuda a resolver. Todo esto se basa en algo que yo les comentaba en la presentación, que tiene que ver con una pregunta. ¿Qué pasa si? Es muy conocida esta pregunta, está en inglés, what if es la pregunta, y uno de los primeros, recuerdo yo, programas o software que me lo planteaba era cuando aprendí Excel, ¿no? El famoso ¿qué pasa si? El Excel me permitía simular una situación a través de un conjunto de datos, ¿tá? Entonces, es tomar diferentes caminos, es abrir diferentes puertas. ¿Todas las puertas son correctas o incorrectas? No lo sé. Puede que sí, puede que no. Puede que uno sea solo la correcta, puede que las otras me aproximen. Esa sería la mejor simulación que podemos lograr. Pero ya con una suerte de opciones múltiples, que yo pueda avanzar hacia esas puertas y me vayan llevando a un lugar que de última tendré que retroceder y tomar otro, ¿sí? O entrarme en un camino que es un laberinto y buscar la salida, tiene que ver con esto de qué pasa así. Y esto está ensamblado en un proceso de simulación. Ese proceso de simulación que nosotros queremos que ustedes conceptualicen, tiene que ver con el problema del mundo real, ¿sí? Hay un problema tal cual y que, bueno, que necesito abordarlo, pero por ahí requiero de una simulación, y la simulación la puedo hacer antes de la explicación del tema. Esta es una estrategia, es decir, yo antes de haberme puesto, por ejemplo, a explicar el tema como estoy ahora, podría haber planteado una simulación y ver qué pasa. Obviamente desarrollan la intuición, ayudan al proceso de aprendizaje. Si la explico después de que muestro un proceso y después aplico la simulación porque ya entienden de qué va, entonces pueden experimentar y jugar más, ayuda a reforzar lo aprendido y comprender mejor, ¿sí? Básicamente, ¿por qué? Porque las herramientas de simulación son altamente de carácter predictivo. Muchas me permiten predecir. Si yo pruebo cosas, me van a permitir predecir. ¿En dónde la vamos a, ¿dónde la vamos a encuadrar nosotros a esa simulación? La vamos a encuadrar en una situación didáctica puntual. Es decir, va a haber un enfoque en la situación didáctica donde el alumno, vamos a fijar la atención del alumno y que sean sus propias ideas, o sea, algo que dispare hacia ese trabajo, verificar, o sea, comparar las utilidades del concepto que tengo actualmente y los nuevos a partir de un problema que tengo que aplicar. Desafío, porque le voy a tener que plantear un desafío, poner a prueba al alumno para que se genere un conflicto cognitivo, es decir, cambiarles el eje y decir, bueno, ahora tengo que esta situación con este elemento y este elemento. ¿Qué pasa? Y una vez que lo adquiere, poder trasladarlo a contextos similares. Bueno, decirle, bueno, ahora tenemos este contexto, ¿qué harías? Fíjense que el tipo de enseñanza que se aplica es acompañando al estudiante, esto es una de las cosas que vamos a tener que diseñar, con una estrategia. Nosotros vamos a tener que diseñar esta estrategia, ¿no?, de enfoque, verificación, desafío y aplicación, para que el estudiante pueda realizar ese proceso de aprendizaje que está
es constructivista, pero tiene que ver con el aprender haciendo y que esté situado, ¿sí? Y para eso, esto nos lleva a otro mundo también, y está todo articulado, que tiene que ser el de las competencias. Esta competencia que está tan utilizada en la actualidad y que muchos programas de estudio, sobre todo de las ciencias más duras, en informática por ejemplo, es un saber hacer, ¿sí? Y un saber con saber y conciencia, no es solamente saber hacer, ¿no? Perrenot lo que dice es, desde hace tiempo, que es esa capacidad de actuar de manera eficaz en un tipo definido de situación, capacidad que se apoya en conocimientos, pero no se reduce a ellos. Hay más en esa competencia, ¿tá? Eso es muy importante. Y el tema de la simulación colabora, ¿sí? Ayuda el desarrollo de estas competencias. Otra cosa importante que hay que tener en cuenta cuando uno plantea una simulación educativa es la evaluación. La evaluación vista como proceso. Esto lo voy a recalcar porque es parte del tipo de aprendizaje que queremos que logren los estudiantes. Entonces, si es constructivista, tenemos que revisar ese proceso de construcción. Entonces, cuando miremos el uso en la simulación, en general, van a notar que a veces los procesos de evaluación no son adecuados. Van a haber varios artículos a lo largo del curso que son ampliatorios donde hemos buscado cuidadosamente procesos de evaluación que acompañen a la experiencia. Una evaluación es muy complejo, lo deben estar viviendo, lo han vivido, lo están viviendo en pandemia. Pero bueno, el proceso de evaluación es un proceso que quedó interpelado, expuesto, develado, y tenemos que aprender a vivir con esta modificación, simplemente porque, primero porque la situación nos lo obligó, y segundo porque nos hizo revisar nuestras propias prácticas. Entonces, si nosotros encaramos cualquier actividad o proceso de enseñanza pensando desde el momento de la evaluación, las cosas van a salir mejor para los estudiantes y para el proceso en sí mismo, ¿sí? Entonces, cuando pensamos en esto es hacer una evaluación individual y de equipos. En general las simulaciones apuntan a trabajo en equipo, siempre se tiene que lograr una transferencia, porque esto es parte del proceso y hay que ver cómo evaluar lo que estamos haciendo, cómo ponderar, para después obtener una nota, una certificación si quieren. Pero digamos, no es que hago la simulación, aprendo los conceptos y después tomo un múltiple choice. ¿Entiende lo que estoy diciendo, no? Es decir, no debemos ir para ese lado porque hay un montón de cosas que se nos están escapando de por qué ese estudiante, probablemente después, cuando le hicimos una prueba de opción múltiple, respondió mal. Evidentemente pasó algo en el proceso, hay que detectar dónde pasó eso, y puntualmente, si era eso lo que quería evaluar, bueno, hubiésemos apelado a la memoria, y no a jugar con el laboratorio. ¿Por qué? Porque se contradice. Digo, el estudiante, ¿qué podría hacer? Si yo le doy el multiple choice, ¿no? Estoy pensando en voz alta con ustedes. Entonces también le doy el simulador, porque la idea es construir, no memorizar. Entonces digo, ahí ni uno está mal ni el otro. Lo que está mal es aplicada la estrategia, ¿sí? Entonces, para lo individual podemos pensar obviamente el trabajo en el aula, la participación en debates. Aula, cuando digo aula, fíjense que no hago diferencia virtual o presencial. ¿Sí? En este contexto, pensemos en virtual si quieren. Nivel de colaboración del trabajo en equipo, individual, dentro del equipo, y nivel de análisis. Y para los equipos, pensar en la calidad y contenido de lo realizado, el ambiente de trabajo que se generó, la valoración del informe y la calidad y rigor en la exposición defensa. En general, van a ver, esta estrategia, cuando la próxima clase trabajemos con ejemplos de simuladores y la otra con las estrategias, van a ver que en las estrategias, las fichas que hay de los distintos lugares apuntan a esto que se los estoy resumiendo en un cuadro. Bueno, esto es introductorio, la idea es no hacer videos demasiado extensos, nos vamos a apoyar después en el sincrónico, así que bueno, yo me voy a despedir, hasta la próxima,
¿sí? Nos seguimos viendo a través del aula virtual.